¿Habéis oído hablar alguna vez del efecto Pigmalión? En el vídeo de hoy vamos a ver en qué consiste este interesante fenómeno de la psicología. Cuenta la leyenda que Pigmalión fue un famoso escultor que terminó enamorándose locamente de una de sus esculturas, en concreto de su obra llamada Galatea. Tal fue el amor que sentía hacia ella que la diosa Afrodita, muy conmovida por el deseo de Pigmalión, le otorgó vida a la escultura, transformando a Galatea en una mujer de carne y hueso. Moraleja, la expectativa cargada de deseo se hizo finalmente realidad. El efecto Pigmalión se refiere, como hemos dicho, a las expectativas que los demás ponen en nosotros, pero cuando estas expectativas, ya sean altas o bajas, proceden del propio individuo hacia sí mismo, se produciría el mismo fenómeno, pero en vez de efecto Pigmalión lo denominaríamos efecto Galatea. Hay muchos ejemplos reales que demuestran la existencia de este fenómeno en el terreno de la psicología, la economía, la medicina o la sociología. Quizás uno de los más conocidos es el que llevaron a cabo en el año 1968 Robert Rosenthal y Leonard Jacobson. El estudio consistió en informar a un grupo de profesores de una escuela de primaria que a sus alumnos se les había realizado un test para evaluar sus capacidades intelectuales. Después se les indicó a aquellos alumnos que habían obtenido mejores resultados, señalando que seguramente serían los que mejor rendimiento tendrían a lo largo del curso. Y sorpresa, pasó tal y como lo habían predicho. Al finalizar el curso, meses después, se confirmó que el rendimiento de estos muchachos con capacidades especiales fue mucho mayor que el resto. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues que la cosa es que en realidad jamás se realizó ese test al inicio de curso. Esos supuestos alumnos brillantes eran un 20% de chicos elegidos completamente al azar, sin tener para nada en cuenta sus capacidades. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo era posible que alumnos corrientes fueran los mejores de sus respectivos grupos al finalizar el curso? La respuesta la encontramos en que las altas expectativas de los profesores en ese grupo de alumnos actuaron a favor del cumplimiento de tal expectativa. De alguna manera, los maestros se comportaron convirtiendo sus percepciones sobre cada alumno en una didáctica individualizada que les llevó a confirmar lo que les habían dicho que sucedería. Estudios posteriores con estudiantes de diversas edades confirman y reafirman estos resultados. Y es que el Pigmalión tiene una explicación científica. Hoy sabemos que cuando alguien confía en nosotros y nos contagia esa confianza, nuestro sistema límbico acelera la velocidad de nuestro pensamiento, incrementa nuestra lucidez, nuestra energía y, en consecuencia, nuestra atención, eficacia y eficiencia. Las profecías tienden a realizarse cuando hay un fuerte deseo que las impulsa, del mismo modo que el miedo tiene a provocar que se produzca lo que se teme. La confianza en uno mismo, aunque sea contagiada por un tercero, puede darnos alas. Si hacemos un balance de aquellas personas que han formado parte de nuestras vidas y cómo sus creencias sobre quiénes o cómo somos nos ha afectado e incluso la percepción que ellos tenían acerca de nuestras capacidades, nos daremos cuenta que el efecto Pigmalión puede tener tanto repercusiones positivas como negativas. Esto puede ocurrir en ámbitos muy diferentes de nuestra vida. Por ejemplo, en la educación, las expectativas de los profesores sobre los alumnos pueden llegar a condicionar su comportamiento y también afectar a su evolución académica. En el trabajo, cuando un empleado recibe de manera continuada la aceptación y el reconocimiento de su jefe, su autoestima sube y, por tanto, una mayor satisfacción seguramente se traduzca en mayor productividad. En el polo opuesto tendríamos justo lo contrario, y es que cuando de manera habitual las capacidades y funciones de un trabajador son criticadas, lo que ocurre es una disminución en la motivación y la calidad del trabajo. También en casa, la familia, ya sean padres, hermanos, abuelos, son una gran influencia en los niños y sus expectativas, más o menos directas, pueden llegar a producir mucha presión sobre ellos. Por esto hay que tener cuidado con lo que les decimos y cómo lo hacemos, para tratar de generar expectativas positivas sobre los más pequeños. Si alguien nos valora, nos anima o considera que somos capaces de alcanzar determinados objetivos, estará contribuyendo a que generemos lo que se conoce como creencias potenciadoras, es decir, creencias positivas acerca de nosotros que nos permiten alcanzar los objetivos y aumentar nuestro rendimiento.
En cambio, si por el contrario una persona no es capaz de percibir buenas habilidades en nosotros o simplemente no confía en nuestras capacidades para alcanzar aquello que deseamos, contribuirá negativamente en nuestra autoestima y, por supuesto, en nuestra capacidad para conseguir lo deseado, generando así unas creencias que tendrán un carácter limitante. Como acabamos de ver, el efecto Pigmalión puede generar cambios en nuestra actitud para lograr lo que deseamos. Es importante ser generadores de creencias positivas hacia los otros, al igual que debemos tenerlas hacia nosotros mismos. Ser consciente del papel influyente que ostentamos sobre los demás y sobre nuestra propia autoestima nos permitirá no solo a los de nuestro alrededor conseguir aquello que desean, sino también a nuestra propia persona. Esperamos que os haya parecido interesante el contenido de este vídeo. Hasta la próxima.